Dios no abandona al hombre en su historia a pesar del pecado. Sabemos, y si no lo sabemos, en fin, lo comento aquí, en todo caso confirmo a los que lo saben, lo que es el protoevangelio. Leímos, don Carlos Werner nos leyó y nos comentó la sentencia de Dios en el paraíso terrenal cuando Adán y Eva cometen el pecado original. En esa sentencia Dios le dice a la serpiente, ¿no?, te arrastrarás, etc., y al Adán comerás el pan. Y a la mujer, ¿qué le dice a la mujer? No, perdón, ¿qué le dice a la serpiente, mejor dicho, al respecto de la mujer? Yo pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia, serpiente, los hijos de las tinieblas, y la de ella. Y ella te aplastará el calcañar, mientras tú le morderás el calcañar. Ella te aplastará la cabeza, mientras tú le morderás el calcañar. Es curiosísimo. El protoevangelio, ¿qué significa? Es el primer evangelio. Por eso se llama proto. Proto significa el primero. Protodiácono es el primer diácono. Protocanónicos, que hemos visto ahora, es los primeros cánones. El protoevangelio es el primero. O sea, es el anuncio de aquello que será la redención. Y curiosamente, Dios, al revelar el protoevangelio, ¿a quién revela? Revela a Nuestra Señora. Revela que la descendencia de ella aplastará, pero no dice que sea nuestro Jesucristo, la segunda persona. El privilegio que le da a la Santísima Virgen de ser ella el personaje central del protoevangelio. Bueno, pues esa es la respuesta de Dios al pecado de Adán. Te aplastará la cabeza. Y todo lo que vamos a ver del Antiguo Testamento es un ejecutarse de esa decisión de Dios de aplastar la cabeza de Satanás. Y para reforzar lo que hemos dicho sobre hay un tema que no hemos tratado aquí, pero no da tiempo, es el tema de la inspiración de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo se da la inspiración? Porque los libros escritos del Antiguo Testamento y del Nuevo son libros inspirados, que tienen a Dios como autor, pero tienen como autores literarios, poéticos, autores secundarios a los hombres. Es toda una doctrina que serían clases y clases sobre ese tema. Pero lo importante es que son libros inspirados. ¿Y dónde nos basamos para decir que son inspirados? Dando razones a nuestra esperanza y nuestra fe. En la carta a los Hebreos 1:14. Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas, en muchas ocasiones y diversas maneras, ahora, en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo. O sea, todo aquello que los profetas dijeron fue inspirado por Dios, está revelado, y ahora llega la culminación en su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Por lo tanto, estamos hablando de cosa inspirada, reconocida por la Iglesia con los libros canónicos, etc. ¿Cuáles son las claves de esta antigua alianza que Dios hace con los hombres? ¿Cuáles son las claves que caracterizan este periodo de milenios? 5 millones por lo menos, no se sabe exactamente. ¿Qué es lo que caracteriza esta época? Es lo que la Dei Verbum, usando el término de San Ireneo de León, gracias. Ireneo de León usa, que es la pedagogía divina y la preparación evangélica. Dios va a preparar al pueblo elegido para el Evangelio, o sea, para la manifestación de nuestro Jesucristo y de la nueva buena que va a venir con él. Concretamente, ya con el Génesis, el primer libro, en el cual se revela la creación y se revela el plan de Dios sobre Adán y Eva, ya se encuentran las respuestas. El pueblo judío, que era el inmediato destinatario de esos libros, de esa revelación, de esa tradición, ya se revela en ello todas las respuestas a las grandes dudas de la existencia humana, de por qué he nacido, por qué dentro de este pueblo, qué es el pueblo elegido, su vocación, etc. En lo que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco,
que son el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los 5 primeros libros que los propios judíos reconocen como verdaderos, canónicos en el sentido también de ellos. El libro del Génesis, por lo tanto, narra sus orígenes, la creación, etc. Y ya va narrando los personajes que van sucediéndose después de la creación. Con la inmediata, hablamos de siglos, pero en fin, la decadencia iniciada por el pecado original, después con el pecado de Caín, etc., la humanidad llega a la gran decadencia que termina con el diluvio universal, Noé. Noé es uno de los primeros nombres que aparece como instrumento de Dios para este plan divino que se está realizando, con el diluvio universal y el arca. Con Noé se da una especie de comienzo de la humanidad, que desaparece la humanidad prácticamente por completo, quitando Noé y su familia. Y la narración de la Biblia es selectiva, va narrando evidentemente aquello que interesa, al tronco que termina en Belén de Judá, el día de Navidad. Va seleccionando. Entonces, habla de Noé. ¿Y de quién habla? Habla de los 3 hijos del que se burló de Noé y fue maldito por Noé, etc. Pero habla sobre todo de Sem, que es el hijo bueno, el hijo recto, el hijo fiel de Noé. Y que de él nacerá Abraham. Con Abraham, como sabemos, aparece el patriarca. Es el hombre, como diría Santiago hoy en su epístola, que no solamente creyó, y la fe de Abraham es de las mayores fidelidades en materia de fe que puede haber existido nunca. Un hombre que fue probado en su fe hasta lo inimaginable, no conocemos detalles, no me detengo en ello. Pero Abraham, repito con lo de Santiago, puso en práctica esa fe y fue dócil a la voz de Dios y salió de su tierra, de su casa, de su patria chica, diríamos hoy, y se fue de donde Dios le mandó, por esa fe. Y ese acto de fe, ese acto magnánimo de Abraham dio origen a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, los 3 grandes patriarcas a los cuales se refiere el Antiguo Testamento continuamente, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque son tan grandiosos patriarcas. ¿Qué es patriarca? Padre de naciones, padre de pueblos. Tu descendencia será más numerosa que las estrellas del mar y que las estrellas del cielo y las arenas del mar. Es el gran patriarca. Bueno, después entra todo el tema del Éxodo. Y ve el Éxodo, por lo tanto, la huida a Egipto, la persecución, José es vendido por sus hermanos, las 12 tribus de Israel, los hijos de Jacob, y el exilio, Egipto, la gran prueba de este inicio del pueblo, que todavía no había germinado. Eran los patriarcas, 3, y con José se van todos para Egipto. Y en estos 2 libros, Génesis y Éxodo, ya se ven las características principales que dan la clave del Antiguo Testamento, que es la elección, la promesa, la alianza, Dios hace una alianza, y la ley. Sobre todo son esas 4. Son los hilos conductores claves para entender por qué Dios no ha abandonado a la humanidad. Por qué a través de sus profetas, de sus jueces, de sus patriarcas, continúa asistiendo a la humanidad. Entonces nos topamos ya de entrada con la palabra elección. Adán y Eva fueron creados, pero después de todo lo que les pasó a ellos, Dios, por así decir, me van a perdonar un ejemplo muy de hoy en día, un poco bajar mucho el nivel, pero para entender un poco por qué Dios, cómo es el no abandonar de Dios al hombre. Sabemos todo lo que es un navegado, un GPS, ¿verdad? Le pongo el GPS, le digo dirección tal, Granada. GPS, marcha Granada, y de repente me da en la cabeza irme a Cuenca. ¿Qué hace el GPS? El GPS no protesta. El GPS me dice, no, se ha equivocado. Y me vuelve a calcular todo. No, hay que ir a Granada. Y decido irme hasta Valencia. Y claro, y el GPS me va avisando, mira, la distancia es mayor aún, y el gasto de gasolina va a ser mayor, y da igual. Esa tenacidad del GPS, sin perder la paciencia en ningún momento,
nos va a decir siempre cuál es nuestro destino. Y no va a dejarnos, no nos va a abandonar. Así es Dios, disculpen el ejemplo. Así es Dios con todos nosotros, y así es Dios con la humanidad. Y así es Dios, fue Dios con el pueblo, con el pueblo de Israel. Fue elegido. Yo elijo este pueblo. Y lo fundo a la grande, con Abraham, Isaac y Jacob. Después le mando una prueba tremenda, que son los 450 años de exilio en Egipto. Y a partir de Moisés y la figura extraordinaria de las figuras más próximas a nuestro Jesucristo, que fue Moisés, él, por así decir, ahí sí se caracteriza ya el protagonismo del pueblo mismo de Israel. Ahí pasa a ser más el pueblo que propiamente los patriarcas y el profeta legislador que fue Moisés. Y esa elección él la ratifica, por así decir, la había ya marcado con Abraham, con el pacto que hizo con Abraham, pero la ratifica de una forma solemne, grandiosa, diría uno a lo Antiguo Testamento, en el Sinaí. La escena del Sinaí, de Dios pactando con Moisés como representante del pueblo judío, el pacto de la alianza, es de una grandiosidad extraordinaria y vale la pena de vez en cuando recordarlo y meditarlo. Entonces, la promesa es siempre liberarles. A Adán le promete la liberación del pecado, a Noé la sobrevivencia, a Abraham que será padre de pueblos, pero no ha aparecido hasta ahora, fíjense en este detalle, la figura del Mesías. La figura del Mesías no aparece sin más en el Antiguo Testamento al inicio, en el Pentateuco. Dios hace la alianza con Moisés, con el pueblo, y el pueblo es el pueblo de la elección, es el pueblo de la promesa, de la elección, de la promesa y de la alianza. Es una alianza que Dios, qué paciencia la de Dios, a pesar de que casi todas las veces en que se ha hecho la alianza, el hombre ha traicionado, Él vuelve a renovarla. El GPS que nos va llevando a Granada, la va renovando y no se cansa. Y junto con la alianza Él dicta la ley del Sinaí, que la ley es considerada por ellos, como debe ser considerada por nosotros, considerada por los judíos de entonces, como lo que es la ley que buena, la ley que nos coloca en el orden, es una ayuda. Es una ayuda. Son alas que nos hacen volar hacia el bien que uno quiere alcanzar. Y esa confirmación que con los 10 mandamientos recibe la humanidad de la ley natural que está en el fondo de nuestro corazón, los judíos lo sienten como un gran regalo de Dios. Un gran regalo de Dios. Además, Dios tiene la delicadeza, el detalle, de revelar a Moisés cómo se llama, cosa que no había hecho con ningún otro pueblo. Es una delicadeza dentro de la elección. Yo soy Yahvé. Primera vez que aparece la palabra Yahvé. El tetragrama sagrado, YHWH sería en la lengua original. La gran intimidad porque Dios revela que Él es el que es. La alianza del Sinaí va acompañada por la ley. Y al mismo tiempo que Dios hace esa alianza, le da la ley, le promete una tierra, la tierra prometida. Pero vean la pedagogía divina, una vez más usando el término de San Irineo de León, recordado por el concilio, la pedagogía divina. Dios no dice directamente, vendrá la segunda persona santísima de encarnarse. No, les presenta una esperanza, un pueblo, una elección, una tierra prometida. Y al mismo tiempo que comienza toda la historia de los jueces, Josué, y después los que le sucedieron, Gedeón sobre todo, hasta llegar ¿a qué? Hasta llegar a la monarquía. Pero antes de eso comienza él también a manifestar su deseo de que haya un reino en este mundo de él, reinado o reino de Dios. Entonces él dice que él es el rey de Israel, el pueblo que él guía, que él gobierna. Y él se mete, vive entre las tribus. Nos cuenta en los diversos libros sagrados
cómo Él vivía en medio de ellos y daba instrucciones concretas a Moisés, cómo hay que hacer eso, cómo hay que hacer el sacrificio. Dios en su pedagogía divina entra en los detalles de cómo hacer el culto, el sacrificio antiguo. Y a Gedeón le dice cómo debe luchar contra los madianitas y cómo debe romper la jarra y tal. Él se siente dueño, Señor, de ese pueblo. Y el pueblo, una vez más ingrato, cae en la tentación de quererse equiparar a los demás pueblos que tienen rey. ¿Por qué nosotros no vamos a tener rey si lo tienen todos los demás? Y Samuel, profeta, uno de los principales profetas del Antiguo Testamento, se queja al Señor: Señor, quiero un rey, me rechazan. Y le dice: Señor, no te rechazan a ti, Samuel, me rechazan a mí. Dales un rey, dales un rey. Le da un rey, pero de tal manera la noción de que Dios es rey es honda, que automáticamente queda el rey como un lugarteniente de Dios. No es el rey absoluto, o la divinización como se usaba en Egipto y en Babilonia. No, es el lugarteniente de Dios, es ungido de Dios. Dice con frecuencia el libro de los Reyes, usa el término el ungido de Dios. David no quiere tocar a Saúl, primer rey de Israel, porque es el ungido del Señor. Pero Dios, para manifestar, digamos, una de las consecuencias de la apostasía de Saúl, del rechazo de Saúl a la legitimidad monárquica que representaba por su pecado, es que es Dios el rey. Y Dios retira a Saúl y coloca a David. David, que será, ahí sí, entramos en un punto glorioso y luminoso de la historia sagrada, que es la primera revelación de que vendrá el Mesías. ¿Quién recibe esa revelación? David. El afortunado fue el rey David. ¿Y de quién? Del profeta Natán. El profeta Natán, hemos oído tantas veces, es repetido en la vigilia de Navidad. Y cuando tus días se hayan cumplido, le dice Natán a David, y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. Él constituirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Es aquí la característica, para siempre. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Si hace mal le castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres, pero no apartaré de él mi amor como lo aparté de Saúl. A Saúl le retiré mi amor, pero a este no. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti. Tu trono será firme eternamente. Siempre se ha considerado todos los padres de la Iglesia y todos los demás teólogos en la Edad Media, etc., que la primera revelación de Dios, pedagogía divina, que revela a la humanidad a través de David. Por eso David tiene la importancia que tiene. Uno de los títulos por los cuales quieren alabar a Jesucristo en su vida es que es el hijo y descendiente de David, de la casa de David. Uno de los grandes títulos de José y María, ambos son descendientes de la casa de David. Y a partir de ahí entra en escena mucho más los profetas. Los profetas, junto con la monarquía davídica, son los que realmente penetran en la historia del pueblo de Israel como instrumento de Dios. ¿Para qué? Para alimentar la esperanza de lo que ya ha sido revelado, que vendrá el Mesías. La esperanza es la realización de las promesas de la profecía de Natán. Repetirán el mensaje de fidelidad a la alianza, a la elección, y en defensa del monoteísmo ante todos los pueblos paganos que le rodeaban. Este mensaje incluye el anuncio de las promesas mesiánicas de salvación. Dios es el verdadero rey de Israel. Y la actividad profética en el exilio, cuando se da el exilio, no vamos a poder entrar en eso, tanto la construcción del templo. El templo fue construido como símbolo de otro templo, como él dice, destruid ese templo y yo lo reedificaré en 3 días. Era el símbolo del templo que era nuestro Jesucristo. Ese templo de todas maneras es destruido. Destruido el gran templo de Salomón, que era bajado prácticamente del cielo, parecería, pues es destruido. Y es destruido en la pedagogía divina para demostrar que el problema no es el templo material, el problema es cómo se hace el culto a Dios.
con qué corazón se reza a Dios. No es el templo el que determina, si bien que ayuda y mucho, a rezar, sino lo cómo se reza. Y la figura del Mesías va adquiriendo a lo largo de todo el Antiguo Testamento, a partir de David, va, por así decirlo, prefigurándose más nítidamente. Tanto es así que los apóstoles, los discípulos de San Juan Bautista al inicio ya hablan directamente que está por venir el Mesías. Eso no lo decía en la época de Abraham, ni de Noé, ni de Moisés. Eso solo se daría a partir de la profecía de Natán. Pues bien, nosotros, queridísimos amigos y hermanos, somos, Iglesia Católica Apostólica Romana, los herederos de todo esto. Nuestro Jesucristo culmina la revelación. En nuestro Jesucristo se realizan todas las promesas, todas las esperanzas, todos los anhelos de los patriarcas, de Adán y Eva, de los patriarcas, de los profetas, de los jueces y de todos aquellos que prefiguraron y preanunciaron el Salvador, con todo lo que significa de elección, de promesa, de alianza. ¿Qué es el bautismo sino la gran alianza individualmente puesta en práctica por la misericordia de Dios? Y con todos los sacramentos nos estamos beneficiando de una manera que si alguno de estos santos abriera los ojos en la época y viera la maravilla que es la Iglesia Católica, diría: ¿qué nos espera? Benditos aquellos que van a beneficiarse de la promesa, de la elección, de la alianza y de la bendición de Dios. El coordinador aquí, ¿cómo se dice? El ceremoniario, dice que ha llegado el momento de las preguntas, si las hay, o de las objeciones. Habría aquí una parte que es muy bonita, pero está en el sitio del curso, que son las semejanzas entre los grandes personajes del Antiguo Testamento y nuestro Jesucristo. Es muy bonito. Perdón. ¿Qué significado tendría para la humanidad lo que ustedes acaban de nombrar, como que sería el abandono de Dios de Saúl? Porque no cabe que Dios abandone ni a Saúl ni a nadie, por mucho que se equivoque, por mucho que lo que sea. O sea, yo eso no lo entiendo. El abandono no es de Dios, el abandono es del hombre. Para Dios no existe divorcio. El divorcio lo hacemos nosotros con Él. ¿Qué es el pecado? Es una bofetada a Dios y un expulsar de Dios la gracia de Dios que está en mi alma. Dios es Dios y sabe hasta dónde puede llegar. Su misericordia es infinita, tan infinita, que si Judas, después del deicidio, hubiese pedido perdón, eso está en todas las revelaciones privadas habidas y por haber, y teológicamente es así. Si hubiese ido a los pies de Nuestra Señora, que ya existía, que conocía, le hubiese pedido perdón. Los teólogos dicen, nuestro fundador también repite, que en el Calvario habría 4 cruces. Él sería el cuarto crucificado. Un apóstol fiel y santo, desde que hubiese pedido perdón. El problema es, en la economía de la gracia hay parámetros que solo Dios mide, como es la conciencia, hasta dónde llega el pecado, la maldad, los agravantes. Porque Saúl fue tan beneficiado por Dios, que parece que su figura se transformó incluso, de inimaginable que era en virtud incluso. Pero siempre con la libertad que puede optar por hacer eso para gloria a Dios o para vanagloriarse, ufanarse y hacer lo que él hizo. Que él hizo una cosa gravísima, que fue hacer de sacerdote mientras que él era solo rey. Y quiso, porque Samuel llegaba tarde, impaciente y por vanidad, por orgullo, ofrecer el sacrificio que solamente correspondía al sacerdote. Imagínense que uno de nosotros ahora, que no sea sacerdote, va al altar y celebra una misa. Más o menos eso. Solo que en los términos del Antiguo Testamento. Ahí hay que llegar a la conclusión del misterio de Dios y el misterio entre la justicia y la misericordia. Porque a David también le hizo algunas, David, pero no llegaron al grado, lo que se llama pecados de alta tensión. Yo puedo darme un calambrazo tocando un enchufe,
o un cortocircuito y no me pasa nada. Pero si yo toco alta tensión me electrocuto. ¿Hasta dónde llega? Nuestro Jesucristo dice, hay un pecado que no se perdona. El pecado contra el Espíritu Santo. Eso sería un tema, señora, para... Pero en fin, básicamente, y siempre con el estado de espíritu de aquello que yo no entiendo, por la fe lo acepto y lo respeto, es fundamental. ¿Qué es lo que nos diferencia católicos de los que se rebelan contra Dios? ¿Por qué nosotros repetimos la doctrina de la Iglesia es esta? Los libros canónicos son los que la Iglesia ha probado que son estos. Es una diferencia, por ejemplo, los protestantes. Protestantes, uno de los grandes beneficios que nos dieron en cierto sentido, o Félix Culpa, fue el Concilio de Trento. El Concilio de Trento hizo una definición, una clarificación de la atmósfera teológica extraordinaria. Por ejemplo, la canonicidad de los libros sagrados fue el Concilio de Trento que hizo el documento oficial formal definitivo, ¿no? Entonces yo lo que entiendo, bendito sea Dios, lo que no entiendo, bendito sea Dios. La hoja de firmas, por favor, que vaya para atrás. Sí, señor. Sí. Entonces entiendo que la revelación de Jesucristo fue una revelación natural y la revelación del Espíritu Santo una revelación sobrenatural. No, todo es sobrenatural. La revelación natural es la que uno recibe con la razón viendo la obra de la creación. Yo voy al mar y veo un nacer del sol y veo los peces que son incontables y veo los árboles y veo los bosques y las montañas. Yo veo que eso no es obra de hombre. Y yo a partir de esas cosas que veo, las famosas 5 vías de Santo Tomás que Aristóteles explicitó por primera vez, de la existencia de Dios, son naturales. La causa-efecto. Si hay un orden en el universo de esa envergadura, hay un autor de eso, dice la lógica más elemental. Si hay una belleza y yo comparo belleza con otra, y siempre hay una belleza superior y hay una belleza absoluta, y las demás vías, esa es la revelación natural. Sobrenatural no es, Dios aparece, dice, existo, y hago milagros, y me revelo, y me transfiguro delante de los apóstoles, y resucito. Eso ya es sobrenatural, porque ya no está al alcance de los sentidos humanos normales, ¿no? Sí. ¿Puedo quedarme sentado? Por favor, sí, faltaría más. Me ha recomendado un sacerdote, un capellán que tenemos en la residencia de ancianos donde me encuentro, que compre, y yo he comprado los documentos del Concilio Vaticano II. Sí. Un librito, un volumen que hay, Sí. que me parece que lo ha mencionado usted. Debe estar uno de los documentos que estará en ese librito, que debe ser un librazo, pero que... Sí, uno de los documentos del concilio es el que yo he citado, la Dei Verbum, la constitución dogmática. Me parece que sí, Es esa, sí. Es sobre la revelación, justamente. ahí están todos los documentos, por visto, en este libro comprendido. Debe estar todo, sí, sí. Sí, la edición que yo me imagino debe ser toda. Y otra cosa, el catecismo que ha inventado usted, un catecismo de la Iglesia Católica, yo tengo un volumen que también me lo recomendó un sacerdote de feliz memoria, que ya ha fallecido, que era el compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Compendio es el resumen. En resumen, Es este. exactamente, el Exacto. compendio. Es el resumen. Ese también lo tengo. O sea, el autor de todo esto fue Benedicto XVI. Como cardenal, le encomendó a Beato Juan Pablo II hacer el catecismo, lo terminó en pontificado de Juan Pablo II, y él cuando subió al pontificado ya tenía listo este resumen. Un pedido que le hicieron los obispos, que el volumen es muy grande, es muy denso, y esto realmente es muy tipo preguntas y respuestas, que es mucho más fácil. Compendio, vale mucho la pena tenerlo en la mano, que muy útil. Nada más. ¿Qué hay alguna explicación práctica? No. Los deberes que se le dan, Los deberes comentados al principio se manda por mail no los de la vez pasada. también. También es- ¿Los sois aquí? Sí. Pues si queréis entregarlos, los podéis entregar aquí ahora. Bueno, Os recuerdo también, por favor, para la próxima, sí, una fotografía, por favor, tamaño carnet. Si no, no podéis traerla, un heraldo sobre las fotografías para los certificados. Y también vuestro nombre con la fecha de nacimiento.
No, el último viernes. Les recuerdo que la próxima clase será el último viernes del mes que viene. 28 de marzo. 28.